Volvemos a la narrativa de que el bloqueo no existe, que es lo que repitió el embajador de Estados Unidos en la ONU. Y nos dice Joana Tablada, diplomática cubana, todo lo que no hacemos bien no es culpa de Estados Unidos, pero todo lo que Estados Unidos hace para perseguir cualquier ingreso a Cuba es suficiente para paralizar la economía de cualquier país, lo hemos explicado antes, y el sustento de su población. Bastaría examinar las medidas del cerco. Y en los días previos, en este calentamiento para la votación en la ONU, el gobierno de Estados Unidos realizó una campaña de comunicación para justificar no solamente su voto, sino el voto de los satélites y títeres que tenía ya comprados o amenazados, ¿no? Uno de estos mensajes decía: el régimen cubano carece de honestidad. Si mañana se levantaran todas las sanciones, lo único que pasaría es que los militares robarían más dinero para esconderlo en cuentas bancarias en Suiza. Nada cambiaría en la ONU. No financien la represión. Voten en contra de la resolución de Cuba en la Asamblea General. Fíjate qué sinvergüenzas son. Y el diplomático cubano... Pero, José, ¿a qué le llaman represión ellos? ¿Cuál es digamos, el concepto que tienen ellos de represión que no tiene validez según ellos en Estados Unidos? O sea, la represión que ejerce las fuerzas imperialistas contra su propia población, como hemos visto en la represión en las universidades contra aquellos estudiantes que levantan sus voces en contra del genocidio del Estado sionista de Israel, que ha sido, pero de forma brutal, eso en el lenguaje de ellos no entra. La represión es que hay una protesta en Cuba, las autoridades se dirigen a las personas que protestan, dialogan con ellas, no hay ningún tipo de acto de fuerza. Eso parece ser que es represión, pero no es represión caerle a palos a migrantes, a estudiantes, a manifestantes y activistas que protestan sencillamente porque no quieren la guerra que hace Estados Unidos en todo el mundo. Y también hace en Gaza, por cierto, responsable directo. Carlos Fernández de Cosío le responde a este mentecato del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo se gestionaría la economía de Estados Unidos si le niegan acceso a combustibles canadienses y sauditas, electricidad canadiense y mercado de turistas y visitantes europeos? Solo eso. ¿Podría culpársele de mala administración por el desastre y la crisis que sufrirían los estadounidenses? Por poner un ejemplo. Es que tienen miedo, es que son a pesar del el conocido poderío militar que tienen, es indiscutible, pero tienen miedo, son cobardes. Es que son cobardes porque mantener una política fracasada durante más de 60 años, un país pequeño, una isla del Caribe, sin lograr nada, lo reconoció el expresidente Barack Obama, que había que cambiar la política en ese sentido porque no había conseguido absolutamente nada y al contrario, eso es lo que ha marcado más, si se quiere, más fortaleza, más unidad dentro del pueblo cubano, el pueblo patriota, el pueblo verdaderamente revolucionario y que no va a dejar perder su soberanía, no va a dejar perder su libertad, su ética de lucha, su ejemplo también, que es lo que teme el imperialismo de los Estados Unidos. Teme el ejemplo de Cuba y con patrañas, con mentiras, manipulaciones de todo tipo, pues, y el recrudecimiento del bloqueo es lo que piensan ellos que va a acabar con la revolución y que el pueblo cubano, claro, se va a rendir. Esa es la mentalidad de ellos, pero son cobardes porque violan la legalidad internacional, violan flagrantemente los derechos humanos de todo un pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice después un representante de ellos en las Naciones Unidas que no existe el bloqueo.
y el secretario de Estado actual, Marco Rubio, están los vídeos ahí que se pueden ver perfectamente, se arroga la paternidad de las 243 medidas adicionales a ese bloqueo, y dice, impulsada por él mismo, o sea, lo dice él mismo, lo reconoce él mismo, y entonces viene... Pero luego no existe. Y no existe. Es que es increíble.